El esqueleto es el conjunto de estructuras osteocartilaginosas que dotan al cuerpo de una forma, sostén y protección. Junto con el sistema muscular forman un complejo aparato conocido como aparato locomotor u osteomioarticular. Un detalle muy importante a mencionar es que el esqueleto no es rígido desde un inicio. De hecho, durante la vida intrauterina, los huesos se encuentran formados por una maqueta cartilaginosa, que a medida que crecemos se va reemplazando por tejido óseo, y es por este motivo que durante los primeros años de vida somos blandos y flexibles, porque casi todo nuestro esqueleto está compuesto por cartílago. En la clase de hoy, chicos, pues, vamos a hablar sobre la anatomía del sistema óseo, cuáles son los 206 huesos que componen nuestro esqueleto y cuáles son los distintos accidentes anatómicos que podemos encontrar en ellos. Bueno, chicos, en la clase de hoy pues tocaremos múltiples temas con respecto a la introducción al sistema óseo. Vamos a definir qué es un hueso, cuál es su función, cuántos números tiene realmente el esqueleto del ser humano, qué son los huesos supernumerarios, los huesos suturales o wormianos, los huesos sesamoides, los huesos neumáticos. Veremos cómo dividimos al esqueleto, la clasificación de los huesos según su forma, la ultraestructura de los huesos. No tanto meternos en el campo de la histología, pero ver sí qué es esto del hueso compacto, del hueso esponjoso y también las porciones de los huesos largos con los distintos accidentes anatómicos que podemos encontrar en su superficie. Y bueno, he utilizado como bibliografía los libros que ustedes están viendo por acá, en caso de que sea de su interés. Ahora sí, empecemos con la clase. Definamos entonces qué es un hueso. Un hueso pues es un órgano blanquecino, es un órgano firme, duro, resistente, pero lo más importante es que es tremendamente dinámico. Su estructura y su tamaño pues van cambiando a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la consolidación de la edad adulta. De forma general, nosotros podemos atribuirle al hueso cuatro funciones básicas, recordando pues que el hueso, desde el punto de vista histológico, es un tejido conectivo especializado. La primera función es la función estructural. ¿Qué quiere decir esto? De que nos brinda soporte y protección a nuestros órganos vitales. Nosotros podemos ver pues, que el esqueleto forma múltiples cavidades, como por ejemplo la cavidad craneal que se encuentra protegiendo al encéfalo. También tenemos al conducto medular que se encuentra protegiendo a la médula espinal. Tenemos a la cavidad torácica que se encuentra protegiendo el corazón y los pulmones. Tenemos también a la cavidad pelviana que se encuentra protegiendo los órganos que se encuentran en la cavidad pélvica. También es muy importante mencionar pues, que el esqueleto nos dota de nuestra forma, ya que si hubiera, por ejemplo, si de pronto a nuestro esqueleto le da la gana de hacer crecer un cuerno por acá arriba, pues obviamente se formaría un cuerno a nivel de nuestra frente. Ahora bien, pues también este sistema óseo está en íntima relación con otros sistemas, como lo son el articular y el muscular, conformando de esta manera el complejo aparato locomotor o sistema osteomioarticular. También dentro de los huesos largos, aquí podemos observar que existe una estructura conocida como la médula ósea. Esta médula ósea es la encargada de la hematopoiesis, que es la producción o la formación de los elementos formes de la sangre, es decir, de la porción sólida de la sangre que corresponden a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Todos estos elementos formes de la sangre se forman acá, en la médula ósea. Y finalmente, yo les había mencionado que es un órgano dinámico. ¿Por qué? Porque es un reservorio importante de calcio y de fosfato, ¿sí? Contribuyendo de esta manera a la homeostasis de estos minerales. Sobre el hueso, o mejor dicho, el calcio va a ser la diana o el blanco de dos hormonas en específico. La primera es la calcitonina, que es producida dentro de la glándula tiroides. Sí, la calcitonina, pues, lo que va a hacer es estimular el depósito de calcio dentro del hueso. Mientras que lo que va a hacer la segunda hormona que actúa acá, que corresponde a la hormona paratiroidea o paratormona, lo que va a hacer es estimular la salida de calcio a partir del hueso. Es decir, que la paratormona estimula la actividad osteoclástica. Cuando los niveles séricos de calcio disminuyen, el cuerpo trata de reponer esa falta de calcio dentro de la sangre, entonces lo que hace es tomar calcio del hueso. Esa es la función de la paratormona, mientras que la calcitonina hace todo lo contrario. Cuando hay un exceso de nivel de calcio en la sangre, funciona la hormona calcitonina metiendo ese calcio sérico hacia el interior del hueso. Eso entonces a breves rasgos en cuanto a la definición y a la función de los huesos. Ahora bien, vamos a ver
cuántos huesos tenemos realmente. De ordinario mencionamos que el esqueleto tiene un total de 206 huesos, pero en realidad podemos mencionarlos a todos. Vamos a ver. Un adulto pues tiene un total de 206 huesos. Sin embargo, esta cantidad puede variar por la presencia de los huesos supernumerarios, como los huesos suturales o wormianos, que vamos a hablar más adelante, o también por la presencia de los huesos sesamoideos, que son aquellos huesos que se forman en el interior de los tendones. Comencemos a enumerar entonces todos los huesos que tenemos en el esqueleto. Vamos de cefálico a craneal. Entonces tenemos a la cabeza ósea. Sabemos que la cabeza ósea se va a dividir en un neurocráneo y en un viscerocráneo o esplacnocráneo. El neurocráneo que está formado por los huesos del cráneo propiamente dicho, que se encuentran rodeando al encéfalo. Vamos a encontrar por acá a dos parietales, dos temporales, un frontal, un etmoides, un esfenoides y un occipital, que nos da un total de 8 huesos. Mientras que por parte del viscerocráneo vamos a encontrar nosotros que los únicos huesos impares de los huesos de la cara corresponden al vómer y a la mandíbula. El resto son todos huesos pares. Tenemos a los palatinos, a los maxilares, a los huesos lacrimales o unguis, a los huesos nasales o huesos propios de la nariz, a los huesos malares o cigomáticos o yugales y a los cornetes o conchas inferiores, los cuales nos da un total de 14 huesos. Si hacemos la suma, 8 más 14 nos da un total de 22 huesos en la cabeza ósea. Luego tenemos a la cadena osicular, que muchas veces nos olvidamos de contarlos. Nosotros dentro del hueso temporal, en el oído medio, tenemos a esta cadena osicular o huesecillos del oído, que van a estar formados por 3 huesos de cada lado. Tenemos al malleus o martillo, al incus o yunque y al estribo o estapedio. 3 de cada lado que nos da un total de 6 huesos. Luego tenemos a los huesos de la columna vertebral. La columna vertebral va a estar formada por distintas porciones. Por una porción cervical, por una porción torácica. Ojo, no se dice dorsal, se dice torácica, porque al referirnos a la región dorsal nos referimos a toda la región lumbodorso-cervical, es decir, a toda la espalda, ¿sí? Así que el término está mal dicho. Para referirnos solo a la porción torácica, tenemos que utilizar la palabra torácica, valga la redundancia. Entonces tenemos una porción cervical, una porción torácica, una porción lumbar, un sacro y un coxis. Ahora, ¿cuántas vértebras compone cada una de estas regiones? Tenemos entonces a la región cervical con 7, a la región torácica con 12 vértebras, a la región lumbar con 5 vértebras, el sacro, que está formado por 5 vértebras sacras fusionadas. Por eso solamente se toma en cuenta al sacro como un solo hueso. Y también tenemos al coxis, que por lo general está formado por 3 o 4 vértebras coxigias fusionadas, por lo cual también se lo considera como uno. Haciendo las matemáticas, 7 y 12, 19 y 5, 24 y 2, 26. Tenemos un total de 26 huesos en la columna vertebral. Luego tenemos al tórax. El tórax va a estar formado tanto por el esternón como por las costillas. Tenemos un total de 12 pares de costillas y un solo esternón en la línea media y 12 pares de costillas divididas de la siguiente manera. 7 costillas verdaderas porque tienen un propio cartílago con el cual se van a estar articulando directamente con alguna parte del esternón. 3 costillas falsas que comparten un mismo cartílago para poder llegar al esternón y 2 costillas flotantes que no poseen ningún cartílago y que se llaman flotantes porque no están articuladas con el esternón. ¿No? Esto de cada lado, 7 y 3, 10 y 2, 12, 12 pares de costillas en cada lado. Esto nos da un total de 24, 24 más 1, 25. Tenemos 25 huesos en el tórax. Ahora la cosa se va a complicar un poco más. Nos toca mencionar a los huesos del miembro superior. El miembro superior va a estar formado por las siguientes porciones. Tenemos una cintura escapular, un brazo, un antebrazo y una mano. La cintura escapular va a estar formada por la clavícula y por la escápula. Ojo, escápula, ya no se dice omóplato, se dice escápula. Los cuales nos da un total de 2 huesos. Luego tenemos al brazo, que está formado únicamente por el húmero, que nos da un hueso. Luego tenemos al antebrazo, formado por el radio y el cúbito, o radio y la ulna, los cuales nos da un total de 2 huesos. Y luego viene la mano, que es donde se complica la cosa. La mano va a estar formada por los huesos del carpo, los metacarpianos y los falanges. Los huesos del carpo van a estar divididos en 2 filas.
Una primera fila formada por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiformes, y una segunda fila formada por el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. 4 huesos para cada fila, el carpo tiene un total de 8 huesos. Hay una mnemotecnia bastante chistosa para poder grabarnos a todos estos huesos que dice ese pipí tan grande y ganchoso. S por escafoides y semilunar, pipí por piramidal y pisiformes, tan por trapecio y trapezoide, y grande y ganchoso pues por cada uno de los huesos correspondientes. Vamos ahora con los metacarpianos. Existe un metacarpiano para cada dedo, es decir que existen un total de 5 metacarpianos. Y por último tenemos a los falanges. Todos los dedos de la mano tienen 3 falanges, una falange proximal, una falange media y una falange distal, con excepción del dedo pulgar, que solo tiene una falange proximal y una falange distal. El dedo pulgar carece de falange medio, eso grábense para toda la vida, lo cual nos da un total de 3, 6, 9, 12, 14 huesos. 8 y 5, 13 y 14, 27. La mano tiene un total de 27 huesos. 27 y 2, 29 y una 30 y 2, 32. En un solo miembro superior tenemos 32 huesos. Es decir, que en ambos miembros superiores tenemos un total de 64 huesos. Vayan anotando estos números para que hagan a la final las matemáticas. Vamos ahora a el miembro inferior. El miembro inferior va a tener una cintura pélvica, un muslo, pierna y pie. La cintura pélvica va a estar formada netamente por el hueso coxal, que se lo considera como 2. Ojo, se lo considera como 2, uno de cada lado. Tenemos un hueso coxal que va a estar formado por estas porciones que se encuentran articuladas, el ilion, el isquion y el pubis, que corresponde a 1. En el muslo también tenemos un solo hueso, tenemos a 2, me equivoqué, tenemos a 2. Tenemos al fémur y a la rótula, también conocido como patela, rótula o patela. Luego tenemos a la pierna, que está formada también por 2 huesos, la tibia y el peroné. Al peroné también se lo conoce como fíbula, ¿sí? Mucho ojo con estos otros nombres que estoy mencionando. 2 huesos en la pierna. Y finalmente vamos al pie, donde la cosa de nuevo se complica. En el pie tenemos a las siguientes porciones. Huesos del tarso, aquí me he equivocado, son metatarsianos y falanges. Vamos entonces con los huesos del tarso. El tarso, al igual que el carpo, va a estar dividido en 2 filas. En una fila posterior en este caso y en una fila anterior. La fila posterior va a estar formada por el talus y por el calcáneo. Talus o astrálago y calcáneo. Mientras que la fila posterior va a estar formada por el escafoides, el cuboides y las 3 cuñas, también conocidos como 3 cuneiformes. Acá también hay una mnemotecnia bastante chistosa para poder acordarnos de todos estos huesos, que dice SQQ castra. ¿Qué quiero decir con SQQ? S, escafoides, cuboides, SQQ es escafoides, cuboides y cuneiformes. Y castra viene de calcáneo y astrálago, ¿sí? Mucho ojo con esa mnemotecnia. Al igual que sucedía en los metacarpianos, hay un metatarsiano para cada dedo, es decir, que existen 5 metatarsianos. Ahí los tenemos. Y los falanges sucede lo mismo. A nivel del pie, cada dedo tiene 3 falanges, proximal, medio y distal, excepto el pulgar que tiene un falange proximal y un falange distal. Ahí lo tenemos, los cuales nos da un total de 14, 7 y 5, 12... y 14 nos da un total de 26. 26 y 2, 28 y 2, 30 y 1, 31. En cada miembro inferior tenemos un total de 31 huesos, lo cual, si sumamos en las 2 partes, porque tenemos 2 piernas obviamente, nos da un total de 62. Y por último, que no le he hecho una diapositiva porque me he olvidado, corresponde al hueso hioides. El hueso hioides es un hueso impar que se encuentra situado en la línea media anterior del cuello por encima de la laringe, y de esta manera hemos nombrado aquí a los 206 huesos que componen el esqueleto humano. Y bueno, esto nos dirige ahora a la siguiente parte. Aquí he repetido la diapositiva, me disculpan. Vamos ahora a hablar de los huesos supernumerarios, pues. Existen también huesos adicionales que no se los suele tomar en cuenta dentro del recuento total de huesos del esqueleto, pero que vale la pena mencionarlos. Los primeros corresponden a los huesos suturales, antiguamente denominados como huesos wormianos. ¿Por qué se los llama huesos suturales? Pues porque son huesos que se forman en el espesor de las suturas,
Como podemos observar aquí, esta sutura se denominaría sutura coronal o sutura frontal, que separa el frontal del parietal. Vemos aquí huesos suturales. También es bastante común poder observarlos a nivel de la sutura lambdoidea, entre el parietal y el occipital. Aquí tenemos otro hueso sutural. De hecho, el hueso sutural más constante que podemos observar se forma a nivel de la escama del occipital, conocido como el hueso epactal o hueso de los incas. ¿Cómo se forman estos huesos suturales? Pues porque los huesos del cráneo, sobre todo los de la bóveda del cráneo, tienen una osificación intramembranosa que se da mediante diversos centros de osificación. Cuando digamos que el occipital tiene por acá un centro de osificación, por acá tiene otro centro de osificación y por acá tiene otro centro de osificación. Cuando existe algún fallo en este proceso de osificación que componen a un mismo hueso, es cuando se forman estos huesos suturales, ¿no? Digamos que el hueso ahí se fragmenta, se forma ahí una pequeña sutura y ahí es como ahí se los conoce como huesos suturales. Los otros huesos supernumerarios que también podemos encontrar corresponden a los huesos sesamoideos, que toman el nombre de sesamoideos en forma de sésamo debido a que tienen una forma bastante similar a las semillas de sésamo, ¿sí? Por eso se lo llaman huesos sesamoideos. Estos huesos, en cambio, tienen la particularidad de crecer en el espesor de los tendones. Es muy común encontrar huesos sesamoideos a nivel de los metacarpianos o a nivel de los metatarsianos, ¿sí? E incluso también a nivel de los falanges. Es muy común poder observarlos, tanto en la mano como en el pie. ¿Sí? De hecho, el hueso sesamoideo principal y constante con el que nacemos todas las personas es la rótula o la patela, que se encuentra en el espesor del tendón del músculo cuádriceps femoral. ¿Sí? De hecho, también a veces existe otro pequeño hueso sesamoideo contrario a la patela, que se lo conoce como favela, exactamente como los barrios que encontramos en Brasil, ¿sí? Favela, que se encuentra en la parte posterior de la rodilla. Aquí, de hecho, podemos observar en esta radiografía un pequeño centro de osificación conocido como la favela. También existe otra variedad de huesos que en cambio se dan por lesiones crónicas, como por ejemplo tenemos el hueso del trígono a nivel del astrálago, que esto se da en aquellas personas que montan a caballo durante tiempos prolongados. Pero estos huesos en cambio se forman en el espesor de los músculos debido a estas lesiones crónicas. Esta lesión se calcifica y eventualmente forma ahí un hueso supernumerario, que en este caso se lo conoce como hueso trígono. ¿Sí? Es un hueso característico de los jinetes. Vamos ahora pues con la división del esqueleto. Al esqueleto lo podemos dividir en dos porciones, en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. El esqueleto axial es aquel que se encuentra en el eje central del cuerpo. Sí, de hecho, axis o axial significa eje. El esqueleto axial pues va a estar compuesto aquí, como pueden observar aquí de color marrón, va a estar formado por los huesos del cráneo, la columna vertebral y los huesos del tórax, tanto el esternón como las costillas, incluido también el hueso hyoides. Vemos que forman el eje central del cuerpo, porque a partir de este eje es que nace a manera de apéndice el esqueleto apendicular. Y pues de hecho el esqueleto apendicular toma este nombre porque forma como una extensión del esqueleto axial. Este esqueleto apendicular va a estar formado tanto por los miembros superiores como por los miembros inferiores. Sí, incluido la cintura escapular y la cintura pelviana. Vemos acá que el esqueleto apendicular está formado por la clavícula, la escápula, el húmero, radio cúbito y huesos de la mano. Y también por acá abajo vemos al hueso coxal, al fémur, a la rótula, a la fíbula, a la tibia y a los huesos del pie. Mucho ojo con esta división, no hay cómo confundirse. Esqueleto axial, el eje central del cuerpo. Esqueleto apendicular, las extensiones, los apéndices del esqueleto axial. Vamos ahora con la clasificación de los huesos. A los huesos lo podemos dividir de acuerdo a su forma. Tenemos, por ejemplo, huesos largos. Tenemos también huesos cortos, como los de la mano o los del pie. Tenemos huesos planos o anchos. También tenemos por acá los huesos irregulares. Y también existe otra clasificación adicional donde se pueden agregar a los huesos neumáticos, a los huesos sesamoideos y a los huesos suturales
que ya hemos hablado, ¿sí? Así que no vamos a redundar. Entonces, hablemos un poco de cada uno de estos huesos. Empecemos hablando de los huesos largos. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de huesos largos, tanto el húmero como el fémur. Se define pues como hueso largo a aquel hueso en el cual su longitud, vemos aquí, supera al resto de sus dimensiones, es decir, supera tanto al ancho como a su espesor. Presentan, como veremos adelante, distintas partes, como son una parte central o cuerpo, también denominado como diáfisis, y dos extremos, también conocidos como epífisis. Esa es la característica principal de los huesos largos. Otra característica también muy importante es que en el interior de los huesos largos encontramos un conducto medular donde se va a alojar la médula ósea, que como he mencionado en un principio, es el encargado de realizar la hematopoiesis. Luego tenemos por acá los huesos planos. Aquí tenemos un ejemplo claro de hueso plano. El esternón es un hueso plano. La escápula es un hueso plano. El parietal es un hueso plano. El occipital es un hueso plano. ¿Por qué son huesos planos? Pues porque en estos huesos acá predomina el ancho sobre el grosor, sobre el largo. Estos huesos son más anchos que cualquier otras dimensiones que podemos comparar, ¿sí? Luego tenemos por acá un ejemplo de huesos cortos, como los huesos de la mano, los huesos del carpo o los huesos del tarso, ¿sí? Acá también tenemos un ejemplo de hueso corto. ¿Cómo podemos definir a un hueso corto? Como aquel hueso cuyas tres dimensiones son semejantes, es decir, tanto el largo, el ancho como el espesor del hueso son bastante parecidos. No los podemos encajar en las otras clasificaciones, por ende, entran en esta clasificación de huesos cortos. Y ya les he dado los ejemplos. Por último, tenemos a los huesos irregulares, que son huesos que no son ni largos, ni anchos, ni cortos, ni nada de esto. Son huesos que tienen formas que en realidad no podemos ejemplificar o no podemos encasillar dentro de las clasificaciones que he mencionado anteriormente, porque tienen una forma muy variable. Como por ejemplo, el esfenoides, que tiene forma de murciélago. Como por ejemplo, las vértebras, que tienen una forma pues que no podemos comparar con absolutamente nada. Esos son los ejemplos que y también el temporal. El temporal es un hueso bastante irregular. Esos son los ejemplos que nosotros tenemos entonces de huesos irregulares. Finalmente tenemos a los huesos neumáticos. No se habla mucho de ellos. La palabra neumático viene de aire, muy similar a las llantas o a los neumáticos del carro, porque en su interior las llantas pues tienen aire. Se denominan huesos neumáticos aquellos huesos que tienen una cavidad llena de aire en su interior. Y esta es la característica, que sea una cavidad llena de aire. Estas cavidades por lo general se los conocen como senos, ¿sí? Y por lo general se disponen alrededor de la cavidad nasal, por lo que toman el nombre de senos paranasales. Ejemplos de huesos neumáticos, tenemos bastantes. Por ejemplo, tenemos al hueso frontal con los senos frontales, al hueso maxilar con los senos maxilares, al etmoides con las celdillas etmoidales, al esfenoides con el seno esfenoidal. El temporal también es un hueso neumático porque en su interior tiene a las celdillas mastoideas y también en su interior tiene al oído medio o caja timpánica, que son dos cavidades que se encuentran llenas de aire. Otra característica muy especial de estos huesos neumáticos es que desde el punto de vista histológico van a estar tapizados por un epitelio respiratorio. ¿Qué significa esto? Pues que van a estar formados por un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Es un epitelio productor de moco que tiene como función principal calentar el aire que ingresa para que luego se dirija hacia el resto de las vías respiratorias. Y también estos huesos tienen por funcionar como cajas de resonancia que modifican la voz y también aligerar el peso del cráneo. Esto es un concepto que lo amplío mucho más cuando hablo específicamente de senos paranasales y huesos neumáticos en otro vídeo. Acá solamente se los menciono de forma general. Pasemos ahora a la siguiente parte, la ultraestructura de los huesos. Si nosotros realizamos un corte transversal, como podemos observar, ¿dónde está mi cursor? Acá está. Si realizamos un corte transversal en un hueso largo, es decir, a este nivel, vamos a observar al microscopio algo muy similar a esto. Observamos que el hueso está dispuesto en capas, cada una con un aspecto diferente. En la periferia, nosotros podemos encontrar el hueso compacto. Vemos aquí que el hueso compacto se dispone en laminillas. Y en la parte central del hueso podemos encontrarnos con hueso esponjoso.
Vamos a hablar de cada uno de ellos. Empecemos hablando primero del hueso compacto. El hueso compacto también se lo conoce como hueso cortical o hueso laminar, el cual forma la capa más superficial o periférica de absolutamente todos los huesos. Por su superficie externa, pues este hueso compacto va a estar rodeado por el periósteo. Aquí lo estamos observando. Este es el periósteo, mientras que por su superficie interna va a estar en contacto con el hueso esponjoso y también con el endostio. Hablando un poco del periósteo, pues todos los huesos van a estar revestidos en su superficie por periósteo, excepto en sus superficies articulares. Y esto es un detalle muy importante. Todos los huesos están cubiertos por periósteo, excepto en aquellos puntos donde se articulan, porque en esas partes donde están articulados vamos a encontrar nosotros cartílago. También otro detalle muy importante es que el periósteo se encuentra unido de manera compacta al hueso compacto mediante unas fibras de tejido conectivo conocidas como las fibras de Sharpey. Estas fibras de Sharpey son mucho más gruesas en aquellos puntos donde los tendones o los ligamentos se insertan dentro de los huesos. Otro detalle muy importante es que el periósteo se encuentra extensamente vascularizado e inervado. Otro detalle importante que no voy a profundizar tanto acá porque es un tema más que le compete a la histología, que el componente anatomofuncional del hueso compacto es esto de aquí, que se lo conoce como el sistema de Havers o la osteona, que está formado por conductos verticales de Havers y con longitudinales de Havers y conductos transversales de Boltzmann. Tenemos por aquí una laguna central, laminillas concéntricas, tenemos estas lagunas donde vamos a encontrar los osteocitos. Eso de ahí más le compete al estudio de la histología, así que por eso no lo profundizo acá. Tengo un vídeo completamente dedicado a la histología del hueso donde lo pueden revisar. Luego esto nos dirige a la siguiente porción del hueso, que corresponde al hueso esponjoso. Aquí lo podemos ver. El hueso esponjoso también es conocido como hueso trabecular. Vemos aquí que el espesor del hueso es un hueso que forma una red bastante desorganizada. Esto es lo que se conoce como hueso reticular o hueso trabecular. Su estructura es muy desorganizada, similar al de una esponja, con abundantes espacios que se encuentran intercomunicados entre sí. Y estos espacios van a estar ocupados por nada más y nada menos que la médula ósea. Y hay un detalle muy importante acá, y es que aquellos huesos que se encuentran soportando el peso total del cuerpo, el hueso esponjoso se dispone de una manera muy característica, formando estas líneas de aquí, conocidas como las líneas de tensión. ¿Sí? Hay, en los huesos que soportan el peso total de nuestro cuerpo, el tejido esponjoso no es tan desorganizado, sino que se encuentra organizado de tal manera que forma estas líneas de tensión que se encuentran diseñadas para soportar perfectamente el peso de nuestro cuerpo sin sufrir una fractura. Esto podemos verlo sobre todo, por ejemplo, a nivel del astrálago, como podemos ver aquí en este corte, a nivel del extremo distal de la tibia, también a nivel de la cabeza del fémur, a nivel del cuerpo vertebral de la quinta vértebra lumbar. Sí, a nivel de todos estos huesos podemos ver estas líneas de tensión, este patrón organizado del tejido esponjoso. Mucho ojo con ese detalle. Ahora bien, esta proporción tanto de hueso compacto como de hueso esponjoso no es uniforme en todos los huesos. Por ejemplo, a nivel de los huesos largos, la diáfisis está formada por completo por hueso compacto, que rodea en su parte central a la cavidad medular donde vamos a encontrar a la médula ósea. Sin embargo, en sus extremos periféricos, el hueso compacto disminuye y el hueso esponjoso aumenta. ¿Sí? Como podemos observar acá. En los huesos planos, como podemos observar acá, los huesos planos van a tener una porción intermedia de hueso esponjoso conocido como diploe. Esto que estoy señalando aquí corresponde al diploe. Este diploe se encuentra comprendido entre dos capas de tejido compacto o de hueso compacto que toman el nombre de tablas. Tenemos, por ejemplo, a nivel de los huesos del cráneo, que es bastante característico, tenemos una tabla externa y tenemos también una tabla interna.
Una tabla externa que está en relación con el cuero cabelludo y una tabla interna que está en relación con las meninges. De hecho, diploe significa entre dos capas, en alusión a que se encuentra comprendido entre la tabla externa y la tabla interna. En cambio, a nivel de los huesos cortos, están formados casi por completo por hueso compacto, con una fina capa, están formados por completo por hueso esponjoso, por una fina capa de hueso compacto, que en este caso toma el nombre de hueso cortical. ¿Sí? Aquí podemos observarlo. Esto nos lleva a la siguiente parte, que corresponden a las partes de los huesos largos. Los huesos largos, como yo les había mencionado, tienen una porción central conocida como el cuerpo o la diáfisis, y tenemos dos extremos. Un extremo superior o epífisis proximal, digamos que todo esto corresponde a la epífisis proximal, y tenemos un extremo inferior o epífisis distal. Y esta porción intermedia corresponde a la diáfisis. Esta línea que se encuentra dividiendo la diáfisis de las epífisis es el punto donde nosotros encontramos al disco de crecimiento o disco epifisiario, que una vez consolidado, una vez mineralizado por completo, se lo conoce como metáfisis. Este disco de crecimiento es donde nosotros encontramos al cartílago hialino, que va a ser el responsable en el crecimiento en longitud de los huesos largos, ¿no? Aquí vemos nosotros, este es el extremo proximal del fémur y este es el extremo distal del fémur. Mucho ojo con ese detalle. Y por último tenemos acá a los accidentes anatómicos. A continuación, pues vamos a mencionar y definir un poco de qué se tratan todos estos términos que van a estar ustedes en relación a lo largo de su estudio de la anatomía, sobre todo de los huesos. Así que vamos a darle. Cóndilo y cavidad glenoidea. Un ejemplo muy importante y algo que siempre suelo mencionar es que cada cóndilo se corresponde con una cavidad glenoidea en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cóndilo del occipital se corresponde con la cavidad glenoidea del atlas y forma la articulación occipitoatroidea. O, por ejemplo, el cóndilo de la mandíbula se corresponde con la cavidad glenoidea del temporal y forma la articulación temporomandibular. Aquí tenemos también otra cavidad glenoidea que corresponde a la cavidad glenoidea de la escápula, que en este caso se articula con la cabeza del húmero. Entonces, ¿qué es un cóndilo? Un cóndilo es una eminencia redondeada destinada a articularse con una cavidad glenoidea. Mientras que una cavidad glenoidea es una depresión elíptica destinada a articularse con un cóndilo articular. Luego tenemos a la definición de cabeza y capítulo. Hay una definición que me olvidé de mencionarles que corresponde al cuello anatómico y al cuello quirúrgico. El cuello anatómico es la porción del hueso en donde la cabeza se une con el resto del cuerpo. Ese es el cuello anatómico. Por ejemplo, el cuello anatómico del húmero es este límite de aquí porque une la cabeza con el resto del cuerpo. El cuello anatómico del fémur viene a ser este de acá porque une a la cabeza del fémur con el resto del hueso. Hay algo que se llama cuello quirúrgico que también coincide con el mismo disco epifisiario o disco de crecimiento que corresponde a la porción más delgada del hueso en esta transición de epífisis y diáfisis. ¿Sí? Y de hecho el cuello quirúrgico se denomina así porque es una de las porciones que más fácilmente suele fracturarse en los huesos, por eso se llama cuello quirúrgico. Ahora, volviendo a la definición de cabeza, la cabeza es el extremo superior de los huesos, está claro. Y luego tenemos a la palabra capítulo. Capítulo es simplemente una manera de decir cabeza pequeña, es una cabeza pero de menor tamaño, como por ejemplo el capítulo del húmero o cóndilo del húmero, que se articula con la fosa radial que se encuentra presente en el extremo superior del radio. Luego tenemos a la tróclea. La tróclea es una eminencia articular que actúa a manera de polea. Esto es lo principal. Cuando ustedes escuchen la palabra tróclea, significa que su movimiento se asemeja bastante al de una polea, como por ejemplo la tróclea del fémur, ¿sí? Cuyo movimiento de flexión-extensión en conjunto con la rótula se asemejan al de una polea, ¿no? Recuerden que una polea tiene un círculo aquí central y aquí hay una tira que va así y luego se refleja de esta manera, ¿no? Y digamos que si yo tiro esta polea de este lado, esta parte de aquí va a subir. Tenemos aquí, por ejemplo, este ejemplo es una
tróclea. También, de hecho, existe una articulación de tipo troclear o en bisagra que se denomina justamente por ese movimiento. Vamos ahora con la definición de tuberosidad y tubérculo. Tuberosidad es una eminencia ósea alargada con un relieve rugoso, como por ejemplo la tuberosidad deltoidea que encontramos a nivel del húmero, que va a prestar inserción tanto al deltoides como al músculo braquial. O por acá también tenemos a la tuberosidad del maxilar. Esta gran eminencia alargada es la tuberosidad del maxilar. Luego tenemos a la palabra tubérculo, que es una pequeña eminencia redondeada, como por ejemplo aquí. Sí, tenemos este tubérculo conocido como el tubérculo faríngeo, que se encuentra, bueno, está más atrás de hecho, aquí me he equivocado. El tubérculo faríngeo está acá. Este de acá corresponde al tubérculo faríngeo. Sí, también por ejemplo tenemos tubérculos mamilares. Sí, tubérculo de hecho es una palabra no solamente en los huesos, sino que podemos encontrar tubérculos en cualquier otro órgano. Eminencia y proceso. Una eminencia es una prominencia muy convexa y por lo general de superficie lisa. Por ejemplo, podemos encontrar a las eminencias frontales laterales, tenemos a la eminencia frontal media, también por ejemplo tenemos una eminencia parietal. Sí, son eminencias muy convexas, pero sobre todo lisas. Luego tenemos a la palabra proceso. Proceso es el nombre actual de nosotros para referirnos a la apófisis. ¿Sí? En lo que en la nomenclatura antigua se conoce como apófisis, ahora se lo conoce como proceso. Tenemos, por ejemplo, el proceso o apófisis mastoide, el proceso o apófisis estiloide, tenemos el proceso o apófisis cigomático del temporal. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Vamos ahora con la palabra cresta, que es un reborde óseo elevado muy similar a una cresta, valga la redundancia, como por ejemplo la crista galli o la cresta de gallo, o por ejemplo la cresta ilíaca. ¿Sí? Para eso nosotros nos referimos para usar la palabra cresta. También tenemos a la palabra, por ejemplo, espina, que es una protrusión puntiaguda, como por ejemplo la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, tenemos a las espinas ilíacas posteriores, ¿sí? Esos son espinas. Vamos ahora con estos términos que causan bastante controversia. Sí, aquí tengo las equivalencias. Lo que en la nomenclatura antigua se denominaba canal, ahora se llama surco. Y lo que en la nomenclatura antigua se denominaba conducto, ahora se llama canal. Y canal y conducto son dos cosas diferentes, así que vamos a ver cómo se diferencia. Digamos que esto es un canal, y si yo parto en la mitad un canal, obtengo un surco. Y eso es solamente el concepto para huesos. Un canal vendría a ser una estructura tubular que no tiene paredes propias, como por ejemplo el canal óptico, el canal del hipogloso. Tenemos por ejemplo los canales etmoidales anteriores y posteriores, que son canales óseos que se forman porque están dentro de los huesos. Pero por ejemplo yo no podría extraer un canal, pero yo sí puedo extraer un conducto. Canal y conducto en cuanto a forma son lo mismo, son estructuras tubulares, con la diferencia que, por ejemplo, un conducto yo sí lo puedo extraer, como por ejemplo el conducto colédoco, el conducto pancreático, el conducto cístico, las trompas de falopio o tubas ováricas. ¿Sí? Estos son conductos que tienen paredes propias que sí se las puede extraer. En cambio, un canal no se lo puede extraer porque sus paredes se encuentran formadas dentro del hueso. Espero que haya quedado claro esa definición. Y surco pues vendría a ser la mitad del canal. Es decir, que si en algún momento ustedes ven que dos surcos se unen, en el caso de los huesos, si dos surcos se unen, forman un canal. En resumen, un conducto, estructura tubular con paredes propias que se puede extraer. Un canal, estructura tubular sin paredes propias. Un surco, la mitad de un canal. Por lo general los surcos son dejados por elementos vasculonerviosos que pasan por ahí. Por ejemplo, tenemos el surco radial a nivel de la cara posterior del húmero. Tenemos el surco occipital a nivel de la zona externa de la cara inferior del peñasco del temporal. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, al surco infraorbitario que se encuentra en la cara superior del proceso piramidal del maxilar dejado por los vasos y nervios infraorbitarios. También tenemos a los términos foramen y escotadura. Un foramen vendría a ser un orificio, un agujero.
Mientras que una escotadura es una indentación ósea que siempre se encuentra en los bordes. Cuando dos escotaduras se unen, se articulan, forman un agujero. Por ejemplo, el ejemplo clásico de esto vendría a ser la escotadura yugular del temporal se articula con la escotadura yugular del occipital y forman el foramen yugular. Sí, las escotaduras siempre se encuentran en los bordes de los huesos. Mucho ojo. Vamos ahora con la palabra fisura, que es el nombre actual. Antiguamente la denominábamos hendidura. Una fisura no es nada más y nada menos que un orificio alargado, como por ejemplo la fisura orbitaria superior presente en el esfenoides o la fisura orbitaria inferior que se forma por la articulación del esfenoides con el maxilar. Y por último tenemos a la palabra meato. Un meato es un trayecto, es una estructura tubular que nos dirige hacia una cavidad, como por ejemplo el meato acústico externo. Antiguamente eso se denominaba conducto auditivo externo, pero ¿por qué está mal? Porque el conducto auditivo externo no tiene paredes propias, porque está dentro del hueso temporal. Yo no puedo extraer el conducto auditivo externo. Así que por eso le hemos asignado otro nombre. Es un meato porque es un trayecto óseo que nos dirige hacia una cavidad. En este caso, el meato acústico externo nos dirige hacia el oído medio. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo de introducción. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, pónganlo abajo. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.